conmigo su Biblia, si trajo una Biblia, al libro de Mateo. Mateo, el capítulo 9. Capítulo 9 de Mateo. Vamos a estar leyendo el versículo 35. Dígale a su hermano: esta palabra te va a bendecir, te va a transformar, te va a cambiar. Dice la palabra del Señor: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, todos los municipios y estados. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, y enseñándole en las sinagogas de ellos. Fíjense que Jesús nunca quiso montar una sinagoga, sino que Él iba a la sinagoga, a las sinagogas o a las iglesias de ellos. Porque a Jesús no le interesa levantar un templo, a Jesús le interesa salvar vidas. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Casi que dice el evangelio, cambia. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, se compadeció de ellas, se movió a misericordia, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Verso 37. Y entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mi tema se llama la compasión de Jesús. También podría llamarse este mensaje lo que debe mover a la iglesia de Jesús. Debemos movernos en la misma motivación con que mi Jesús se movió para predicar el evangelio del reino. Lamentablemente muchos predican para llenar un local, para tener una congregación de tantas personas. Y quiero comenzar este mensaje diciendo algo importante, y quiero que lo tome, lo anote y lo grabe en su corazón. La iglesia es una extensión de Jesús en la tierra. La iglesia es una representación de Jesús en la tierra. Se supone entonces que la iglesia se mueva en el mismo espíritu y en la misma motivación de Jesús, quien es el fundador de la iglesia. Ahora bien, Jesús se movió por compasión, y yo en esta mañana quiero hablarles de lo que es la compasión. Dice la Biblia que Él andaba sanando a los enfermos, andaba libertando a los que estaban cautivos, sanando toda dolencia. Y dice la Biblia, y predicando el evangelio del reino. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Fue movido a compasión. Y yo quiero que esta iglesia se mueva a predicar por esta compasión. Compasión es una fuerza espiritual. La compasión es el carácter de Dios, porque la Biblia dice: como el Padre se compadece de sus hijos, así Dios se compadece de nosotros. Dios es un Dios compasivo. Dios no está esperando que la gente se equivoque para Él condenarlos y castigarlos. No, Dios está esperando que alguien clame a Él para Él ayudarlo. Por eso el evangelio del reino está basado en la compasión y en el amor de Dios. No predicamos condenación, no predicamos juicio, no predicamos una serie de normas. Predicamos el amor de Dios
que es la base del evangelio. Ahora nadie puede predicar el amor si antes no se mueve en compasión. La compasión debe hacerse presente en el corazón de cada creyente. Y muchas veces tú ves la necesidad de otro y ni siquiera te importa, y menos te duele, porque tal vez te interesas por ti y solamente por ti. Pero es tiempo de que regrese la compasión de Dios a la iglesia. A la iglesia. ¿Sabe la tristeza que me da? Y en la medida que le voy a predicar este mensaje, voy a decir algunas cosas fuertes. Y tal vez me pongan en la internet muchas felicitaciones por esto. Pero estoy dispuesto a que critiquen, a que cuestionen. Pero yo voy a decir lo que tengo que decir. Gente que ayer nos dijeron que iban a salir. Gente que de alguna forma nos dice: nosotros no tenemos nuestro sistema, pero la gente no está siendo atendida en las calles. Si Jesús ve las multitudes en la misma forma que la vio en ese tiempo, las ve desamparadas y dispersas, que no tienen pastor. ¿Sabe cuál es la realidad? Que mucha gente aún dentro de las iglesias no están siendo pastoreadas. Hay una cantidad de gente que están siendo esplumadas, que están siendo trasquiladas, están siendo ordeñadas, pero no están siendo pastoreadas. Porque es más importante tu diezmo que tu alma y que tu vida espiritual. Aleluya. Aleluya. Tal vez por eso Dios nos dio una televisión, para fastidiarle la vida a la gente que no hace la voluntad de Dios. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de las multitudes. Lo que debe mover a la iglesia hoy entonces es la compasión por los perdidos, la compasión por los que están dispersos y desamparados. ¿Por qué? Porque no tienen al buen pastor, que es Jesús. La realidad entonces es que muchos creyentes no están siendo pastoreados. ¿Cuántos de ustedes se sienten pastoreados? Aleluya. Aleluya. ¿Sabe que me da tristeza cuando alguien viene a este lugar y me dice: pastor, yo me estoy levantando, me estoy restaurando, pero vengo de lugares donde me pidieron esto, me pidieron dinero, me pidieron carro, me pidieron que tenía que dar esto, me pedían el diezmo en la casa, me mandaban mensajes para pedirme el dinero? Aleluya. Y en la misma forma que hay una cantidad de gente que no está siendo pastoreada. Por eso Él dice: la mies es mucha. La mies, el trabajo de las almas, eso es mucho. Hay mucha gente. La gente o las iglesias se pelean por las ovejas, pero las almas se están perdiendo afuera. La realidad es que ayer algunos de estos muchachos que predicaron a esta gente, tal vez ellos todos los días se levantan pensando que es el día que van a morir. Tal vez cuando en la mañana un indigente se para y se levanta, dice: hoy es el día que me matan, que muero, que tal vez no como y me enveneno con alguna basura que me coma. Entonces el indigente todos los días piensa, o tal vez está pensando en la bala que se va a colocar en la cabeza. Pero viene alguien y le predica este evangelio y puede decir: me puedo morir porque me voy a ir con Jesús. Aleluya. La mies es mucha, el trabajo es mucho. Hay mucho trabajo por hacer. Pero la iglesia tiene que dejar de tratar de que no se le caiga su kiosco y olvidarse de su kiosco y empezar a hacer la voluntad de Dios. No, yo cuido los míos, yo cuido mis ovejas, mi gente. ¿Quién dijo que eran tuyas? Son de Jesús. Cuando tú derramaste un chorrito de sangre por ellos, cuando tú fuiste al Calvario o al madero, cuando tú resucitaste para poder apropiarte de las ovejas que no son tuyas, son de Jesús. Aleluya. Y me cayó lo profético. Y no estoy bravo, para empezar también. Aleluya. Aleluya.
Entonces Jesús dijo: la mies es mucha, mas los obreros, ¿qué está diciendo? Los obreros, los verdaderos obreros, los verdaderos pastores son pocos. Son pocos los que no ven el pastoreo como una manera de tener un alimento, de tener un sueldo. No es la voluntad de Dios que los pastores pastoreen por sueldos. Los pastores deben pastorear porque aman las ovejas y porque saben que un día darán cuenta de las ovejas que Dios puso a su cargo. Alguien dijo: ¿y de qué van a comer? Claro, Dios va a proveer y Dios va a suplir en abundancia. Aleluya. Pero los obreros son pocos, dijo Jesús. Los obreros, los verdaderos obreros. Los verdaderos obreros. Y yo declaro y profetizo que Dios va a levantar verdaderos pastores, verdaderos obreros, verdaderos ministros en este tiempo, que se atrevan a renunciar a su propia agenda, a su propio deseo, para abrazar la voluntad de Dios. Aleluya. Se debería preguntar para qué la gente en las iglesias están predicando. ¿Para llenar su iglesia o para llenar el cielo? Aleluya. Ayer me contaba alguien del Evangelio Cambia que se encontró con gente de otras denominaciones y otras congregaciones. Y entonces le dice: ¿qué están haciendo ustedes? ¿Por qué ustedes? ¿Dónde va esa gente que ustedes les predican? ¿Y cómo hacen para darles el seguimiento? Se trata de sembrar la palabra. Se trata de poner una semilla en el corazón de cada creyente. Se trata de ir, el sembrador salió a sembrar. Se trata de que el hombre viene y pone una levadura en una masa y la deja quietecita allí, porque esa levadura leudará toda la masa. Yo tengo fe que si predico el evangelio tendré frutos apacibles del evangelio de Jesucristo. Que se vengan todos para la iglesia, no. Que vayan a donde quieran ir. Que vayan a donde quieran ir. Pero usted va: yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento solo lo da Dios. Así que mi trabajo es sembrar, mi trabajo es predicar. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Usted cree que Jesús estaba preocupado en decirle: vénganse conmigo? Yo quiero tener un montón de discípulos y no voy a tener 12, sino que voy a tener 12,000. No, Jesús no estaba interesado en números. Él estaba interesado en establecer el reino en el corazón de la gente. Aún al gadareno, el endemoniado gadareno lo hizo libre. Para cualquiera poner al gadareno siempre al lado y decir: gadareno, del testimonio suyo ahí. Cualquiera que oía el testimonio del gadareno quedaba impactado. Pero Jesús le dice al gadareno, aun cuando el gadareno quería